iniciando, en los que más personas se van uniendo a la transmisión con este importante tema, cuyo objetivo es que nosotros conozcamos la meditación a fondo y que conozcamos, porque vamos a aprender una técnica importante de meditación, que es la meditación reflexiva, que conozcamos esa técnica que nos va a permitir comprender y eliminar el ego para que podamos lograr cambios reales, radicales y definitivos en nuestro mundo interior. Ese es el objetivo que persigue esta conferencia tan interesante que vamos a ver el día de hoy. Ahora, empecemos esta conferencia reflexionando un poquito en la importancia del cambio. Nosotros, si seguimos siendo tal cual somos, pues no vamos a obtener resultados diferentes de la existencia. Es absurdo realmente uno seguir siendo como es, actuando como actúa, pensando como piensa, y pensar y creer que uno va a atraer cosas diferentes a su vida, que uno va a tener algún otro tipo de vida diferente. Es absurdo, porque realmente lo que nosotros experimentamos en este mundo es un reflejo de lo que nosotros llevamos adentro, porque nuestros estados psicológicos, nuestros defectos, son los que atraen las diferentes personas, las diferentes circunstancias, incluso son los que nos llevan a actuar erróneamente de una existencia a otra, cometiendo errores y generando con ello karma, que también entonces tenemos que vivir pagando las consecuencias kármicas de esas malas acciones que constantemente vivimos llevando a cabo por nuestros defectos psicológicos, que se manifiesta en nosotros la ira y agredimos a las demás personas, le faltamos el respeto, nos dañamos a nosotros mismos también, porque toda clase de emoción negativa también daña este vehículo, este cuerpo que se nos ha dado. Se manifiesta en nosotros la lujuria y hacemos una terrible utilización de lo más valioso que tenemos, que es nuestra energía. Se manifiesta la envidia, se manifiestan los celos, se manifiesta la ansiedad, la tristeza, el sentimentalismo, desarrollamos ciertos vicios y todo eso trae terribles consecuencias. Desarrollamos yoes como el tirano, ese yoe que quiere someter a las demás personas y tantas perversidades también que uno va desarrollando. Y eso es lo que hace que nuestra vida se termine convirtiendo en un infierno, que vivamos situaciones difíciles, que tengamos que experimentar dolor, sufrimiento, que vivamos en este estado de mecanicidad. Entonces, cuando uno reflexiona, uno empieza a autoobservarse y reflexiona en lo que es su vida, uno empieza a percibir que realmente necesitamos cambiar. Que si queremos que nuestra vida cambie, que si queremos llegar a despertar la conciencia, pues se hace necesario un cambio, pero no un cambio así somero, no un cambio superficial como esos que muchas veces queremos hacer, no un cambio de, que yo me voy a cambiar de casa, voy a cambiar de pareja, me voy a cambiar de religión o me voy a cambiar de país y ya siento que con eso pues voy a transformar mi vida, porque cree uno siempre que el problema está afuera. No, el cambio que se debe hacer es un cambio de adentro, porque si no cambiamos interiormente y sea un cambio radical, total y definitivo, pues entonces no importa los cambios que hagamos externamente, no importa si nos vamos de aquí a Rusia, vamos a terminar atrayendo siempre la misma tipo de personas, la misma psicología, por afinidad psicológica se van a acercar ese tipo de personas a nosotros, las mismas situaciones, porque llevamos ese bagaje interior. Entonces es necesario el cambio de fondo, porque eso es lo que realmente importa, que cambiemos, que nos transformemos, que despertemos nuestra conciencia. Lo demás pues realmente no tiene la menor importancia, porque hemos venido a este mundo a llegar a conocernos a nosotros mismos. Para eso tenemos que empezar a cambiar. Ahora, cuando uno ya comprende esa necesidad de cambio, entonces ahí vamos también a comprender que la meditación es fundamental, que para que hayan cambios realmente trascendentales es necesario aprender a meditar, pero una meditación como le estamos hablando, una meditación de tipo trascendental, que en sí misma sea un medio de cambio, que en sí misma la meditación es un medio para llegar a la sabiduría. Cada uno de nosotros tiene en su interior una fuente inagotable de sabiduría. Es nuestro ser, es nuestro Padre interior, esa parte de nuestra conciencia que es total luz, que es plena sabiduría. Nuestro guía, ese guía que tanto andamos buscando, ese maestro que tanto andamos buscando, realmente reside en cada uno de nosotros. Entonces, para poder acceder a esa sabiduría, es necesario que aprendamos a meditar, que aprendamos a llegar
a esa fuente de sabiduría que reside en nuestro interior y a eliminar de nuestro interior pues todos esos obstáculos que nos impiden pues alcanzar esa sabiduría. Todos esos miedos, todos esos condicionamientos, todos esos conceptos y todas esas formas erradas que tenemos de ser, pues debemos aprender a eliminarlas, y ahí mismo en la meditación es como nosotros vamos a llegar a la profundidad para erradicar cualquier forma negativa de ser. No importa lo arraigado que sea un defecto psicológico en nosotros, no importa qué tan marcado esté en nuestra psicología, qué tanto lo hayamos alimentado a través de la meditación de fondo, diseccionando, aprendiendo a diseccionar esos defectos psicológicos, comprendiéndolos a fondo, entonces ahí vamos a poder erradicar cualquier forma negativa de ser para poder ir liberando y despertando esa conciencia que reside en nuestro interior. Ahora, hay distintos tipos de meditación. Como les decía al principio, pues nosotros buscamos por ahí en cursos, en videos, en tal, y vamos a encontrar montones de técnicas de meditación. Ahora, nosotros debemos de ya volvernos serios. Cuando queremos realmente hacer un avance interior, debemos ya de abocarnos a meditaciones que no sean una pérdida de tiempo, que nos lleven a realizar cambios trascendentales en nosotros. Existen unos tipos de meditación que son más bien que todo contemplativas. ¿Por qué? Porque no nos llevan a una profundidad, porque no nos llevan a realmente a realizar cambios en nosotros o a experimentar cosas trascendentales, a experimentar la conciencia, sino que son meditaciones que nos llevan a entrar en un estado armónico, muchas veces escuchando, por ejemplo, algún sonido que nos haga sentir en un estado de armonía, que nos relaje. Meditaciones que, por ejemplo, vayan con el canto de algún mantra, y eso nos hace sentir por un momento, pues así como que muy armónicos, muy relajados, y nos ponen en ese estado así contemplativo. Pero esas meditaciones realmente son una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no nos generan cambio. Entonces uno sale de esas meditaciones y uno se siente efectivamente muy bien, muy relajado, muy tranquilo, muy chévere. Pero es solo que uno se enfrente a su diario vivir, al gimnasio psicológico que es la vida, y que le aparezcan estas circunstancias, que si tal persona me gritó, que si tuve tal altercado, que si me salió la muchacha o el chico que estaba ahí como que no sé, mostrando, y eso se me alborotó toda la psicología, o que tuve una pérdida de algo y ahí, o una preocupación, y ahí ya todo ese estado de armonía y relajación y contemplación a que me había llevado esa meditación, pues se pierde, porque no hubo un cambio, porque no hubo, yo sigo siendo exactamente la misma persona, con mis mismas formas de reaccionar, con mis mismas formas de sentir, con mis mismos modos cerrados de pensar. Entonces no voy a actuar diferente, no va a haber una real transformación en mi vida. Entonces por eso es que este tipo de meditación, que realmente no tiene fondo, debemos empezar a aprender a dejarla de lado, para que podamos irnos a meditaciones que nos van a llevar a cosas trascendentales. Por ejemplo, aquí en el curso de conocimiento de sí mismo vamos a estar aprendiendo dos técnicas de meditación trascendental que son, son realmente son dos meditaciones, pero hay diferentes técnicas que se pueden usar entre esas mismas meditaciones. Por ejemplo, tenemos una meditación de tipo trascendental con la cual nosotros vamos a aprender a hacer ascender nuestra esencia, liberarla por un momento del ego y hacerla ascender hacia la sexta y la séptima dimensión para alcanzar lo que se conoce como el vacío iluminador, o que también le conocen como el samadhi. Ese tipo de meditación es bastante útil porque primero nos permite experimentar lo que es que la esencia se libere del ego, que eso nosotros realmente no como que lo experimentemos comúnmente, porque todo el tiempo estamos sometidos por tantos efectos psicológicos que están ahí en la mente hablando, que están generando todo tipo de tensiones. Entonces con esa meditación la esencia se libera, accede a esas dimensiones superiores, experimenta lo real, porque en esas dimensiones se encuentra la verdad y la gran realidad. El océano de la luz está ahí, y es conectar directamente con la conciencia, con el ser. Cuando uno baja de ese tipo de meditaciones, pues uno viene con un ánimo, con una fuerza para trabajar,
porque uno comprende, uno sabe en ese instante lo que es estar libre y uno comprende cuál es el propósito de esta rueda, de esta manifestación. No comprende a qué fue que vino. Y dice uno, pero es que yo vine fue a liberarme de ese ego, es porque de ahí voy a sacar una sabiduría. Y eso no es algo teórico ni de la mente, eso es algo que se experimenta tan vívidamente que te queda una fuerza increíble para tú medirte al trabajo interior. Entonces, ese tipo de meditación que busca el vacío iluminador, tenemos técnicas, por ejemplo, en la conferencia 36, vamos a ver esta meditación con el uso de koanis. Muy interesante esa técnica que vamos a ver en la meditación 36. También en alguna práctica guiada podemos ver esta meditación, por ejemplo, con el uso del mantra Angate, o podríamos ver alguna otra técnica, pero buscando lo mismo, que la esencia se libere por unos instantes y acceda a la sexta y la séptima. Ese es un tipo de meditación. Hay otro tipo de meditación que es la meditación reflexiva. Esta vamos a estar viendo el paso a paso el día de hoy en la conferencia número 22. Pero asimismo, ustedes van a ver, sobre todo lo van a ver en las prácticas guiadas que vemos los lunes, que hay diferentes técnicas de meditación reflexiva. Todas van con el mismo propósito. Todas buscan comprender y eliminar al ego, diseccionar cualquiera de nuestros defectos psicológicos, ver por qué se manifiesta, cómo se manifiesta en los diferentes centros, por qué me lleva a reaccionar de tal manera, ir hasta la profundidad, todas las veces que se ha manifestado ese defecto, cuándo incluso nació ese defecto en esta existencia. Todos esos detalles que nos van a permitir eliminar un ego hasta casi que la raíz, pues lo vamos a poder hacer con la meditación reflexiva, que como ustedes pueden ver, nos va a permitir generar unos cambios trascendentales, porque de cada meditación uno sale siendo una persona diferente. Por ejemplo, hacemos la meditación reflexiva, por decir, al final del día, y hacemos esa meditación reflexiva, por ejemplo, con una técnica de retrospección, mirando las diferentes escenas que se vivieron durante el día e identificando en cuál se manifestaron los defectos más fuertes. Por ejemplo, tuve un altercado con mi pareja hoy, en tal situación. Entonces, esa la traigo a la meditación reflexiva y la abro y veo en detalle todos los yoes que se manifestaron ahí, por qué actué como actué, por qué reaccioné de esa manera, qué pensaba, por qué contesté, por qué tuve tantas tensiones, qué me llevó a ponerme en este estado. Ahí vemos el yo, que todos los yoes que se manifestaron lo vamos abriendo, lo vamos diseccionando, lo vamos eliminando. ¿Y qué va a pasar? Salimos de esa meditación siendo una persona diferente. Ya cuando yo me vuelva a ver en este gimnasio psicológico con una situación similar, ya yo no voy a reaccionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque en la meditación yo logré ver cuáles eran esos defectos que me llevan a cometer el error, los logré comprender y los fui eliminando detallito a detallito, y así es como uno, de detalle en detalle, se va transformando. Uno agarra un horario, uno le toma un horario de meditación, por ejemplo, los efectos de la lujuria, que eso es, digamos que de ley, tenerles horario de meditación a la lujuria es fundamental, porque sabemos que la base para que nosotros podamos crearnos a nosotros mismos, nacer espiritualmente, está en el sabio uso de la energía sexual, y para eso hay que lograr la castidad, hay que lograr ese poder de no expulsar jamás la energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo. Entonces, para ello hay que eliminar todos esos defectos de la fornicación, todos esos defectos, todos esos detalles de la lujuria que nos llevan a perder nuestra energía constantemente, que nos tienen en este estado de debilidad. Uno le pone ese horario de meditación reflexiva a la lujuria, y de cada meditación que uno hace, uno va sacando un avance en torno a la castidad. Uno va ganando un poder. Uno, por ejemplo, se decide a que cada vez que haga una práctica de suprasexo con la pareja, si tenemos la pareja, por ejemplo, llevar a la meditación reflexiva esa práctica, revisarla en la práctica para mirar ahí en detalles en esa meditación todos los defectos que se manifestaron ahí durante la práctica, sobre todo esos defectos lujuriosos que nos querían llevar a botar, o que nos llevaron, por ejemplo, en la práctica, si hubo una caída, a botar la energía sexual, y ahí uno puede ir eliminando, y obviamente para la siguiente práctica de sexo ya va a haber una transformación, ya va a haber un poder, ya va a haber una comprensión, una luz que se ha rescatado de esa meditación que se hizo. Entonces, esas meditaciones que son así de tipo trascendental son las que nos sirven. Y si queremos, si ya nos hemos decidido eliminar el ego, hay que aprender a meditar.
porque quien no sabe meditar jamás va a poder disolver el ego porque es muy superficial. Una persona que no sabe meditar, que no sabe profundizar en su propia psiquis a través de la meditación, es muy superficial, muy, digámosle que muy aéreo, pero con la meditación sí podemos realmente llegar a profundizar en nuestra psiquis. Ahora, el material que nosotros necesitamos para la meditación, esa materia prima, todos las tenemos y eso es lo más maravilloso. No es que tenemos que irnos por ahí a buscar que nos enseñen las reales técnicas y que nos digan los métodos. No es que tenemos que coger para el Tíbet, para allá, para poder aprender a hacer una meditación y la cosa. No es que tenemos que esperar a que llegue el gran supremo maestro que nos dé. No, realmente la meditación es un proceso muy sencillo, vamos a verlo ahora, y la materia prima que necesitamos para realizar la meditación todos los tenemos. Y esa materia prima son las escenas, las situaciones que nosotros hemos vivido en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque es en nuestra vida donde está ese material, donde se han manifestado todos esos defectos psicológicos en los cuales está atrapada nuestra virtud, donde está atrapada nuestra energía, donde está atrapada nuestra conciencia. Nosotros queremos desarrollar la paciencia, la dulzura, la templanza. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos a reflexionar, a meditar reflexivamente en todas esas circunstancias, todas esas escenas en nuestra vida en que se manifestó la ira, en que se manifestó la impaciencia, que se manifestó la intolerancia, que se manifestó la tiranía. Queremos desarrollar, digámosle que el valor, tenemos que meditar en esas escenas de miedo. Queremos desarrollar el altruismo, que reflexionar en por qué es que somos tan envidiosos, por qué se nos ha, cuándo y cómo se nos ha manifestado el sello de la envidia. Y nosotros vamos a ver que para la meditación nos van a servir tanto las circunstancias agradables que nosotros hayamos vivido como las circunstancias desagradables, porque en ambas se han manifestado aspectos de nuestra psiquis. A veces en nuestra vida han pasado circunstancias que nos parecen que han sido maravillosas, porque el yo psicológico en esas circunstancias estaba, digámosle que gozándosela. En esas circunstancias había placer por borbotones, pero el placer siempre lleva al dolor. Y cuando uno va y estudia en por qué yo tengo que padecer tanto, me doy cuenta que es que el yo se la disfrutó mucho en esas circunstancias que nos parecieron tan agradables. Allá hay que ponerse a mirar esos yoes que se manifestaron, esos yoes que nos llevaban a esos placeres tan intensos. Y hay que aprender, si no queremos experimentar el dolor, tenemos que aprender a renunciar al placer para poder llegar al equilibrio, que es la verdadera paz, que es la verdadera felicidad, que se da cuando el defecto psicológico ha muerto. Ahora, ¿qué debemos también saber? Que las circunstancias desagradables, esas que han sido duras, son muy, muy útiles. A veces son incluso hasta más útiles porque de esas se saca muchísimo material. Ustedes han tenido situaciones difíciles seguro en su vida, pérdidas, cosas, traumas, daños que le han hecho, que ustedes han hecho a otra persona, errores graves que han cometido, cosas duras que les han pasado en la existencia. Ustedes van a ver que cuando nos ponemos a reflexionar en esas circunstancias difíciles, eso es un banquete que se da a la conciencia, porque hay mucha sabiduría ahí atrapada, muchos defectos psicológicos aprovechan esas situaciones desagradables para manifestarse en nuestra psiquis, para montarnos en escenarios psicológicos muy oscuros, para llevarnos a experimentar emociones tan negras como el odio, como por ejemplo el resentimiento, como el yo del suicidio. En situaciones muy complicadas se puede haber llegado a manifestar en nosotros, hasta yoes homicidas que quieren matar a otros, y así sucesivamente. Uno realmente, si quiere avanzar y si ya uno está empezando a comprender que esta vida es una escuela, uno debería aprender a dejar de protestar cuando a uno le pasan cosas complicadas en la vida, porque eso es lo que uno tiende siempre a hacer. La vida se pone dura o empiezan a pasar cosas y ahí empieza uno a protestar porque uno siente que no debería de ser así, que no debería pasarle a uno tal o cual cosa. Y en lugar de uno estar protestando ante las circunstancias desagradables de la vida, más bien vamos a ponerle vamos a tomar el lapicito y vamos a sacarle la sabiduría. Vamos a ver cuáles son los defectos psicológicos que ante esta situación se vienen a manifestar, para poder sacarles la sabiduría y poder transformar nuestra vida.
Defectos que nosotros logremos descubrir en nuestra psicología, defectos que deberíamos llevar a la meditación. Todos los días se nos están manifestando defectos. Ante la interrelación con otras personas se nos manifiestan muchísimos defectos que marcan nuestra psiquis. Hasta estando uno solo, ahí agarran y se le montan unos defectos y se le manifiestan. Inmediatamente uno observa que hay un defecto que se está manifestando en la máquina. Uno responsable no debería llevar ese defecto a la meditación para comprender, para ver por qué es que siempre me lleva a actuar mecánicamente, por qué es que siempre me logra someter. Entonces ahí, a través de la técnica de la meditación, es que lo podemos comprender a profundidad y liberarnos para ya dejar de ser maquinitas, marionetas, que los yoes nos lleven para donde ellos quieran, que se nos monta la tristeza y andamos llorando, que se nos monta la alegría, que también hay yoes alegres, pues ahí estamos a carcajadas botando energía, que si me monta la lujuria, ahí lo siento, no puedo hacer nada más que ir y masturbarme y botar la energía, o ir con la pareja a practicar infrasexo y a botar la energía. Entonces, ya es hora de ir haciendo la liberación, ¿verdad? Cuando uno empieza a vivir la vida de esta manera, que siempre está ahí en busca de conocerse a sí mismo, que siempre está pendiente para observar la manifestación de cualquier defecto, para uno llevarlo a la meditación, comprenderlo, sacarle la sabiduría, sacarle la conciencia, uno empieza a desarrollar como un saborcito del trabajo. Se le llama sabor trabajo, así mismo como uno le empieza a coger un gusto a ese trabajo que es el trabajo interior. Entonces, para eso obviamente hay que invertir esa actitud con la que se toman las circunstancias, ver que en todo hay un aprendizaje oculto, aprender también a no identificarnos con las circunstancias, porque si nosotros viene un defecto y nos metemos en la película y hacemos todo lo que quiere el defecto que uno haga, pues en su mente el yo siempre lo va a llevar a uno a sentirse justificado, a sentir que lo que uno hizo lo hizo con sus razones, a sentir que lo que uno hizo estaba bien hecho, porque ya uno se hizo uno con el yo psicológico. Pero cuando uno aprende a estar constantemente en esa distancia, el observador y el observado, entonces uno puede ver al defecto cuando se quiere manifestar o cuando se logra manifestar, y uno entonces puede llevarlo a la meditación reflexiva y uno puede hasta ahí mismo estar pidiéndole muerte en marcha. Entonces ahí es que se va cogiendo el gustito del trabajo, porque cada día, o sea, la vida se transforma. Cuando uno aprende a meditar, la vida se transforma. Porque lo que antes era un día igual al otro, una vida aburridora, una vida mecanicista, que todos los días eran uno igual que el otro, de repente ya la vida se transforma. Porque ahora cada día, cada circunstancia de mi vida se convierte en un material de estudio, se convierte en un material del cual yo puedo sacar toda esa sabiduría, toda esa iluminación que nosotros queremos está ahí presa en esos defectos psicológicos. Ahora, cuando nosotros nos volvemos a identificar con la vida, si perdemos, si empezamos con nuestra meditación, le medimos a este trabajo, pero le vamos mermando, dejamos de meditar, dejamos de autoobservarnos, dejamos de pedir muerte en marcha, entonces, ¿qué va a pasar? Volvemos a la identificación con la vida, vuelve a tragarnos la vida y volvemos a eso que se le llama el sabor vida. Y asimismo el conocimiento ya hasta se nos va olvidando, como que empieza, como que los yoes hacen que se nos olvide eso que nosotros estábamos logrando, esa libertad que nosotros estábamos adquiriendo, esos beneficios que nos dejaba esa guerra psicológica en la que estábamos ahí todo el tiempo venciéndonos a nosotros mismos. Volvemos al sabor vida y otra vez nos vuelven a pasar por encima las circunstancias. Si nos viene una situación difícil y a uno que le toca, ahí sufrirla. Que se viene una situación de lujuria, pues ahí fornicar. Que se viene una situación de económica, pues ahí entregarse, fascinarse, vender su energía y todo eso porque ya se perdió ese sabor trabajo. Entonces, la meditación de fondo, en cualquier circunstancia, agradable o desagradable, si estamos ahí con disciplina, nos va a permitir sentir ese saborcito, ese resultado. Ahora, debemos de tratar de observar que en nosotros hay una marcada tendencia a siempre culpar a otros. Y eso, cuando uno se decide a meditar, no sirve para nada. O sea, ese
aspecto de nuestra psiquis que siempre se cree que uno es bueno, que uno siempre tiende a creer que uno tenía una justificación, que si yo hice tal cosa fue por que fulano, sí, es cierto, yo grité, así es cierto, yo humillé, así, yo golpeé, pero lo que pasa es que mira cómo me habló, mira cómo me dejó, mira cómo me sacó la piedra, actuando de tal o cual manera, haciendo aquello que yo le había dicho que no hiciera y como quiera lo hizo y entonces ¿qué? Le tocaba. Ya no hay forma de cambio, o sea, ya no hay forma de que uno comprenda cuáles son los defectos psicológicos que se manifestaron en uno. Entonces aquí a la única persona que uno puede cambiar es a uno mismo. Uno quisiera, o sea, yo quisiera que todo el mundo cambiara. Uno quisiera que la pareja matara su lujuria, uno quisiera que los hijos mataran sus yoes que se portan mal, sus yoes malcriados, uno quisiera que la mamá matara su yo chismoso, uno quisiera que la amiga matara ese yo envidioso, uno quisiera que el vecino matara tal o cual yo. Claro, quisiera uno que todo el mundo a su alrededor fuera un santo para uno sentirse un santo, claro, porque ya nadie me va a sacar la ira. Sí, ya nadie me va a sacar los celos, ya nadie me va a sacar la impaciencia, ¿verdad? Ya nadie me va a sacar la envidia, eso es lo que yo quisiera. ¿Para qué? Para no tener uno que morir y no sirve, porque seguiría uno siendo lo mismo. Entonces, realmente que el otro cambie o no cambie, eso es irrelevante. Cada quien cambia cuando así lo considera. ¿Qué es lo que sí es importante? Que uno cambie, que yo me juzgue a mí misma despiadadamente. Y ahí yo puedo encontrar cuándo ante esas circunstancias reaccionó cuál defecto, quién fue el que salió. Por mucho que yo entienda que la otra persona lo hizo mal, no tenía razón de ser así, lo importante es qué fue lo que se me manifestó en mí y ahí es donde viene lo maravilloso, porque entonces uno se empieza a dar cuenta que cuando uno cambia, el mundo cambia y las cosas se transforman, porque todo viene de adentro hacia afuera y dejar de culpar a los otros. Que si se me despertó la lujuria es porque mira cómo las mujeres andan vestidas ahora, todas provocadoras, que si yo cuando querría uno, que por ejemplo en el caso de muchos hombres que a veces los oigo hablar de esa manera, no, que las mujeres, que ya que tal cosa y quisieran, o que las mujeres estuvieran todas forradas para que ellos no se les manifestara la lujuria, estuvieran allá como los árabes que tienen aquí, que tienen allá, que eso van a la playa y andan con eso forrado, esas mujeres, para que al Señor no se le mueva la lujuria y no funciona. Porque la lujuria está viva ahí y eso se va a manifestar, pues si no por aquí, por allá, pero uno no va a cambiar porque el otro cambie. Ahora, si uno muere, pues ya, el otro puede ser como sea y ya eso a uno no lo va a afectar. Y ya eso a uno no le va a llevar a actuar de una forma errónea. Uno va a poder mantenerse equilibrado y lo mejor, la conciencia se va a poder manifestar y entonces las cosas que se digan se van a decir a través de la conciencia. Va a ser la conciencia quien va a poner el punto de vista, quien va a llamar al orden en caso de que sea necesario, quien va a mantener el equilibrio, quien va a mantener la cordura, quien nos va a llenar de un poder. Entonces eso para aprender a meditar pues es sumamente importante, saber que tenemos que cambiar nosotros. La vida va a seguir girando, el gimnasio psicológico va a seguir porque esta vida es una rueda. Nosotros estamos aquí en la rueda del samsara. A veces nosotros queremos cambiar el mundo, pero el mundo no tiene que cambiar, el mundo es como es. Esta rueda de evolución y de involución existe con un propósito y es que de ahí se saca sabiduría. Entonces nosotros no vamos a cambiar el mundo, a quien podemos cambiar es a nosotros y entonces el mundo de nosotros cambia. Nuestro mundo interior se transforma y por, digámosle que ley de afinidad, entonces nosotros ya nos elevamos, se eleva nuestro nivel del ser, que vamos a ver esa conferencia a la 24, muy interesante. Y entonces experimentamos ya cosas diferentes. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Que cambiar y compartirle a las demás personas las herramientas para que ellos puedan cambiar si así lo quieren. Pero la vida, eso con todas sus circunstancias agradables, desagradables, con todas sus recurrencias va a seguir girando. Nosotros no podemos detener esa rueda, pero sí podemos cambiar interiormente y cambiar nuestra actitud hacia la vida. Entonces ahí cuando uno cambia, realmente todo cambia. Uno ve que se va elevando, porque se van elevando los niveles de conciencia. Y recordemos que las dimensiones son niveles de conciencia. Si uno quiere llegar allá a experimentar esas dimensiones superiores, pues hay que ir elevando esos niveles de conciencia y eso lo hacemos a través de la meditación. Entonces, ¿cómo se medita? ¿Cómo meditar?
¿Cuáles son los pasos para hacer una correcta meditación de tipo reflexiva? Muy sencillo. Como todas las cosas de la conciencia, muy sencillo. Entonces la idea es que nos aboquemos a practicar. Cuando vayamos a practicar la meditación, ojalá podamos hacerlo en un lugar tranquilo, para que si estamos ya concentrados, ahí enfocados, no nos estén interrumpiendo, tratar de verdad de coger un espacio, un horario, en un lugar que para nosotros sea tranquilo. Ojalá y nosotros podamos hacer un espacito para la meditación, como que sea solamente para eso. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, en nuestra casa, de hacernos un rinconcito de meditación, donde nadie nos perturbe, donde solamente estemos nosotros ahí, fantabuloso, porque ese es un lugar que se va cargando, una energía muy bonita, pero realmente la podemos hacer, digamos que en cualquier lugar. Estamos en el trabajo y tenemos media hora libre, pues vamos a dedicarle esa media horita a hacer una buena meditación y solamente coger un espacio, ¿verdad? Un lugar que esté tranquilo, que no nos vayan a molestar. Ahí hacemos nuestra meditación, ¿verdad? Cuando vayamos a hacer la meditación es recomendable armonizar el ambiente. Si podemos hacer nuestro belly, nuestro círculo mágico, para alejar cualquier energía negativa que siempre están en los ambientes y cerrar para que esas energías negativas no interfieran en nuestra mente, en nuestra emoción, sino que tengamos ese espacio así como cerradito. Si lo queremos hacer, pues podemos hacerlo. Y siempre, y eso sí nunca debe faltar, es que le hagamos esa súplica de asistencia a nuestro ser interno, para que sea nuestro ser, nuestro guía, nuestra luz, quien nos dé, que nos vaya ayudando, que nos ayude a ubicar esas escenas que debemos de meditar, a ver esos defectos psicológicos y a eliminarlos. Entonces le pedimos ahí al Padre Interior, a la Madre Divina, su asistencia para la meditación. Hacemos una relajación, porque cuando estamos relajados nos podemos concentrar mejor, debemos de tener concentración en la meditación. Entonces vamos a ver si tenemos esa emoción cargada, que usualmente uno tiene la emoción como alterada, pues la relajamos. ¿Cómo? Inhalando profundamente, reteniendo, exhalando. Inhalamos profundamente y alargadamente, retenemos un ratito, exhalamos. Hacemos esa respiración profunda varias veces hasta que sentimos cómo esa emoción se va calmando. También calmar esa mente. Uno con la mente ahí deambulando, pensando, muy difícil que uno se pueda concentrar en la meditación. Entonces relajamos también esa mente. Muy sencillo, ¿cómo? Escuchando. Cuando uno hace ese esfuerzo por escuchar, la mente se calla. Entonces hacemos le prestamos atención a escuchar los sonidos que hayan alrededor, pero sin dejar que la mente se ponga a hablar de los sonidos. No, escuchamos cualquier sonido, lo dejamos ir, buscamos otro, nos hacemos conscientes de todos esos sonidos, buscamos sonidos cada vez más distantes y vamos a ver cómo cuando estamos haciendo ese esfuerzo por escuchar, así como así mismo hace la mente, se calma. Entonces es muy bueno para uno entrar a la meditación y revisar el cuerpo. Ver que el cuerpo esté cómodo, ver que esté relajado. Si hay tensiones en el cuerpo, relajarlas. Por ejemplo, podemos imaginar una luz brillante que va relajando cada parte del cuerpo y que nos distensiona completamente. Podemos también ordenarle a cada parte del cuerpo que se relaje, porque nosotros tenemos ese poder de ordenar a nuestras partes del cuerpo para que ellas obedecen. No le dice cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te distensiones y que te calmes. Entonces esas inteligencias que manejan nuestro cuerpo físico, pues obedecen, entran en actividad y el cuerpo se va relajando. Y eso lo podemos hacer con cada área del cuerpo para sentir que estamos así y ya completamente relajados y podamos entrar en ese correcto estado de relajación y concentración a la práctica de meditación reflexiva. Entonces ya que estamos ahí, relajaditos, y vamos a entrar entonces en reconstruir esa escena en la cual se manifestó tal o cual defecto psicológico que queremos trabajar. Por ejemplo, estaba hablando de la importancia de tenerle un horario de meditación a los yoes de la lujuria. Eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, para trabajar la lujuria, podemos ver todas las veces que nosotros hemos fornicado. ¿Y cómo? Entonces traemos a la imaginación, a la memoria consciente,
esa escena, por ejemplo, en la que se dio la primera fornicación, cuáles yoes se manifestaron ahí, o yoes de la masturbación, mirar esas escenas en que se manifestaron esos yoes, porque mientras no se muere, esos defectos siguen vivos en nuestro interior. Y hay que en la meditación traer esas escenas. Si hay escenas, por ejemplo, que vamos a estudiar que son muy antiguas y que no las recordamos bien, podemos valernos del mantra Raon Gaon, que nos ayuda. Empezamos a cantar Raon Gaon, Raon Gaon, tratando de traer esa escena. Y vamos a ver cómo ese mantra nos ayuda a reconstruir esa escena completa. La podemos recordar muy bien para empezar a meditar en cada detallito, cada yo que se manifestó en esa escena. A veces vamos a meditar, por ejemplo, que en el astral nos mostraron tales yoes. Estamos trabajando lujuria. Bueno, en el astral me vi haciendo tal o cual cosa, tal o cual escena de lujuria. La traemos a la meditación. Vamos a revisar una práctica sexual que se tuvo con la pareja. La traemos ahí, esa escena, y miramos desde el principio esa escena hasta el final. La revisamos ahí con esa imaginación consciente, cada detalle, para ir viendo los yoes que se manifestaron. Ah, que hoy tuve un inconveniente en el trabajo con tal compañero, salió esto. Ah, mira, que hoy me propusieron tal cosa y eso me alborotó unos deseos. Ay, que tengo tal problema y ahora no sé qué voy a hacer con esto. Vamos a llevarlo a la meditación. Vamos a ir y mirar ahí, traer esa escena en la que esos yoes se manifestaron para poder eliminar sus detalles. Entonces uno ya trajo la escena, que uno va a hacer observar todos los detalles del yo que se manifestaron en esa escena. Todos, ahí vamos a ir viendo desde el principio hasta el final qué se manifestó en mi mente, qué era lo que los yoes hablaban en mi mente, lo que proyectaban, lo que me llevaban a recordar, lo que me llevaban a fantasear. Yo como en mi mente empecé a planear y tal, y todo eso es manifestación de ese yo. Esos detallitos son los que le dan fuerza a ese defecto en mi psicología. ¿Cuáles emociones se me manifestaron? ¿Cómo me estaba sintiendo? Y emociones, como les digo, emociones que agradables o desagradables hay que juzgarlas para ver el yo que estaba detrás de esa emoción. Todas las emociones que se manifestaron en esa escena vamos a poder verlas en detalle. Qué cosas yo tenía deseo de hacer, qué cosas yo tenía deseos de decir. Y todos esos deseos también los vamos mirando, y las acciones que llevamos a cabo, lo que hicimos, lo que dijimos, las cosas que omitimos, que queríamos hacer y no las hicimos también, las cosas que quisimos decir y no las dijimos también. Ahí detrás están, esos son los yoes que se estuvieron manifestando, esos son los yoes que nos llevaron en tal o cual circunstancia a actuar de esa manera. Y para que haya una transformación, todos esos detalles que se manifestaron en esa escena deben morir. Ahora, hay algo que ustedes van a ver, que ustedes revisan una escena y al principio ustedes no pueden ver gran cosa porque todavía el sentido de la autoobservación está atrofiado. Son muchos yoes, ¿verdad?, que constituyen esa escena, y uno entra y lo que logra ver es una que otra cosita, pero ahí eso no le va pidiendo muerte. Uno hace ese esfuerzo, ¿verdad?, por dividirse entre observador y observado. Uno es el observador, el 3% es el observador, y lo observado son todos esos yoes que se manifestaron ahí. Y uno va a ver eso como una película, porque uno no puede meterse en la escena, porque si uno se mete, se identifica con el yo, se mimetiza con el yo y acaba justificándose y acaba el yo montándose, y si es una escena, por ejemplo, de ira, termina otra vez uno enojado. Entonces, si es una escena de lujuria, termina uno otra vez sintiendo excitado y hasta con ganas de ir a cometer los mismos errores. Entonces, no, es uno dividirse, ¿verdad? El observador y lo observado, como que tú estás viendo una película. Y al principio uno va a ver que uno no va a ver gran cosa, no va a revisar la escena y ve este detallito, aquel otro, pero ahí vamos pidiendo muerte y pidiéndole al ser que nos ayude, que nos permita profundizar. Pero ¿qué uno hace? Terminó de ver toda la escena, pues, vamos a verla nuevamente, vamos a ver ¿qué me faltó? Cuando uno revisa la escena otra vez, entonces es como si uno ahora de repente puede ver más. Y entonces uno ve ahí montones de tensiones que se manifestaron en el cuerpo, sensaciones, pensamientos que hubo, que, mira, pero yo no me acordaba de eso. Emociones uno empieza a ver con más claridad, y ahí uno va observando esa escena hasta que llegue ese punto en que uno vea la escena y ya no haya manifestación en ninguna.
Claro, eso requiere un trabajo, ¿verdad? No es que nosotros de hoy para mañana vamos a acabar con tremendo defecto psicológico, pero con cada vez que revisamos esa escena y barrimos ahí detalle a detalle, empezamos a experimentar los cambios. A veces uno puede llegar hasta a sentirse un poquito abrumado porque de repente empieza a ver muchas cosas, y ve muchos detalles y uno ni se imaginaba que uno ante esa circunstancia estaba metido dentro de tal infierno psicológico. Pero sí es así, hay muchos detalles. Pero cuando uno va eliminando todo eso, la liberación que se experimenta es increíble, es formidable. Eso es lo que vamos haciendo, vamos observando los detalles en la escena, nos vamos juzgando despiadadamente. Para poder ver detalles hay que juzgarse a sí mismo despiadadamente. O sea, tengamos eso en cuenta. Si uno va viendo una escena y uno en lugar de juzgarse, en lugar de juzgar ese yo, de ver cómo sí reaccioné de forma equivocada, como si eso lo llegué a pensar, sí realmente en un momento dije, oye, pero si lo agarro, lo mato, por ejemplo. Uno se juzga despiadadamente y logra ver que uno tiene un yo asesino adentro, por ejemplo. Uno logra ver que en tal situación sí se me movió la lujuria. En esa situación sí, en esa situación se me movió la lujuria. ¿Por qué? Porque uno empieza a juzgarse despiadadamente. No cae uno en el error de justificarse, de decir no fui yo o fue la culpa de otra persona, porque eso hace que ya se dejen de ver los yoes, porque ya la culpa la tiene el otro y dice el yo ya, yo, santo, alitas, me pone una aureola falsa, se cree uno ya que uno está súper elevado y nada que ver, realmente uno se empieza a juzgar a sí mismo despiadadamente y ese es el camino de la sabiduría, porque entonces ahí uno empieza a ver ese lodazal que uno tiene adentro, esa perversidad que tenemos todos adentro. Y si realmente uno quiere avanzar hacia un camino iniciático, uno tiene que llegar a ver toda esa oscuridad interior. Cuando uno se juzga a sí mismo, cuando uno va con ese realmente anhelo de cambiar y de verse uno tal cual es, entonces empieza a ver, los yoes empiezan a poder dejarse ver y que uno va haciendo, eliminando cada detalle que uno va encontrando, uno le va implorando a esa fuerza del amor de nuestra conciencia, que es nuestra madre divina particular, madre mía, elimíname ese defecto, madre mía, mátame este yo. A veces ellos van saliendo, va viendo uno tanto en un momento que ni chance le da de poder decir, madre mía, elimina este defecto, y va uno, madre mía, mata este, dale a este, a veces desintegra este, destruye, lo libera, madre mía, mata este, y ahí se va uno liberando. Cuando uno va pidiendo muerte, que esos yoes se van eliminando porque uno lo experimenta, uno empieza a sentir como ese alivio, como uno se quita como si fuera un peso de encima, como si a uno le echara un baldecito de agua y uno se siente así como bien, porque uno se está quitando literalmente una carga psicológica. A veces uno se mete en estados psicológicos complicados y uno no sabe cómo fue que yo reaccioné de esa manera y cómo fue que yo fui a actuar y tal. Uno mete esa escena, la lleva a la meditación, empieza a ver todo lo que se manifestó en uno, empieza a pedir muerte y uno ve cómo se libera, cómo todo se transforma. Uno empieza a trabajar yoes muy grandes que toman muchas meditaciones reflexivas para eliminarlos completamente, pero con cada meditación que se le hace, se va viendo el cambio. Con cada meditación que se le hace, también va viendo uno que ya va ganando la capacidad de verle más detalles. Al principio un yo, que son bestias, le alcanza a ver uno unos deditos, pero a medida que uno va trabajando en eliminar esos deditos, le termina viendo un brazo, le termina viendo la cabeza y termina uno al final decapitando una bestia, un defecto psicológico que en toda la existencia lo tenía uno sometido, que existencia tras existencia nos tenía uno sometido a actuar bajo su condicionamiento. Y esa liberación, pues, como ustedes pueden ver, súper sencillo. Descubrimos, traemos la escena a la meditación, descubrimos esos defectos, nos buscamos despiadadamente y empezamos a pedir a la madre que elimine todos esos detalles que vamos encontrando. Esa es la meditación reflexiva y eso es una meditación realmente maravillosa. Para uno profundizar, a veces uno está trabajando un yo y a veces uno se siente como que ya no le puedo ver más, por ejemplo. Uno se ayuda con distintas técnicas. Como les digo, los días lunes, la gran mayoría de prácticas guiadas que se hacen aquí en la página son de meditación reflexiva, con diferentes técnicas. Entonces, hay técnicas, por ejemplo, de uno cuestionarse para profundizar. Estamos trabajando un yo, por ejemplo, el yo celoso.
y uno dice, uno se pregunta a sí mismo ahí en la meditación, uno se ve que estaba ahí en la situación y que se le manifestó y que uno se enojó y que uno golpeó y que uno gritó y que uno esto o aquello y eso se me retortijó el estómago y uno está pidiendo muerte a todo eso, pero uno siente que el yo todavía está ahí vivo. ¿Por qué? Porque tiene unas bases, porque hay algo detrás que todavía yo no alcanzo a ver. Entonces yo me empiezo a cuestionar, pero ¿por qué yo siento que mi pareja tiene que tal o cual cosa? Cuando uno se pregunta, el yo que es orgulloso, la mente habla y uno empieza a percibir, hasta el ser le empieza a dar una lucecita a uno para que pueda ver mejor eso que está ahí detrás y encuentra que detrás está un falso amor, que es realmente una tiranía, uno creerse que uno es dueño de la pareja, por ejemplo, y detrás era lo que estaba de esa manifestación del yo de los celos. O lo que había era un miedo, una inseguridad, un miedo a que me vaya a dejar, un miedo a yo a ir quedarme solo, un miedo al que dirán, al bochorno, cualquier cosa, pero uno ahí cuestionándose, pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿Para qué yo hice eso que hice? Que yo buscaba. Y ahí uno como que mira a ver qué es lo que había detrás. ¿Cómo fue que ese defecto se me logró meter de esa manera? ¿Cómo fue que yo llegué a tal o cual acción o a tal conclusión? Entonces, al uno estar cuestionándose, preguntas simples así que le van surgiendo a uno en la meditación, uno puede indagar, uno puede, como que uno disecciona, como que uno coge la lamparita y mira a ver, pero deja ver qué es lo que había detrás. Y cuando uno le coge lo que hay detrás, le quita esa base en la que está sostenido ese defecto, entonces ahí ya lo tira en la lona y lo puede realmente eliminar. Entonces, esa es una técnica, hacerse preguntas para ver qué hay detrás de cada defecto y es muy, muy útil. Hay técnicas en las cuales vemos el yo, lo estudiamos en cada centro. O los estudiamos también, muchas veces ven ustedes que aquí vemos muchas conferencias de psicología y vemos cómo hay prácticas guiadas muy relacionadas con esa conferencia, porque las mismas conferencias nos dan técnicas, nos dan tips para poder profundizar y trabajar nuestros defectos psicológicos. Entonces, todo lo que nos lleve a y abrir esos defectos, a verles más detalles, es válido, es útil porque esa es la idea, que matemos esos yoes, que le veamos sus causas, que le veamos sus detalles y podamos erradicarlos de nuestra psicología. En algunas observaciones a tener en cuenta al momento de meditar es que cuando estemos reconstruyendo esa cualquier escena, no nos identifiquemos con ella. Recordemos una película. Yo es allá, yo estoy aquí, observador y observado. En ningún caso vamos a aceptar lo que la mente nos esté diciendo para justificarse, para evadir esa responsabilidad que nosotros tuvimos ante esa circunstancia, sino que nos vamos a juzgar a nosotros mismos despiadadamente, no a los demás. No vamos a aceptar la justificación que nos traiga la mente porque eso nos estanca, nos impide que avancemos. También que resulta importante ponernos en el punto de vista de los demás, ponernos en los zapatos ajenos. Uno tiene una circunstancia con otra persona y es muy fácil uno juzgar, señalar, criticar, culpar, eso es sumamente fácil. Ahora, cuando uno hace el esfuerzo de ponerse en el punto de vista, echar en los calzados de esa persona, viendo cuándo yo he hecho lo mismo, cuándo yo he actuado de igual manera, entonces yo puedo comprender a esa otra persona. Cuando yo encuentro eso que yo veo en la otra persona dentro de mí, cuando yo he hecho eso, cuando yo ante esa circunstancia he reaccionado de la misma manera porque tengo el mismo yo y ese yo se maneja así, se maneja así, me justifica de esta manera, cuando se está manifestando no me permite ver lo que hay detrás, creo en ese momento que lo estoy haciendo bien, que tengo mis razones, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo comprendo muchas cosas desde el otro punto de vista. Puedo ver cosas que me sirven para yo morir en mí mismo, que es lo que realmente vale. Y bueno, la última observación pues sería repetir esta práctica cada vez que se tenga oportunidad, para que vayamos tomando ese saborcito trabajo y empecemos a ver transformaciones, cambios radicales en nuestra psicología. La sabiduría, la guía, la vamos a sacar es de la muerte de nuestros yoes. Cuando uno empieza a quitarse capas y capas de ignorancia, de oscuridad, de preconceptos, de apegos, entonces empieza a manifestarse el ser. Y eso es realmente lo importante. Y bueno, el estudiante que realmente esté interesado no debería acostarse
sin reflexionar en los distintos detalles del día, porque todos los días cometemos errores, todos los días se manifiestan yoes, y para que la vida tenga un sentido cada día de la vida, debe ser un material de estudio, material que nos sirva a nosotros avanzar hacia nuestro conocimiento interior. Y bueno, señores, esta es la conferencia sobre la meditación. Espero, bueno, que ahí haya quedado, pues, como un poquito claro. Si le quedó cualquier duda en cuanto a la meditación, pues, por favor, escríbanme en los comentarios. Con mucho gusto les podemos aclarar cualquier detalle que no haya quedado muy claro. O si tienen cualquier comentario que nos quieran hacer, pues también, por favor, nos comparten sus comentarios. Les quiero invitar, antes de pasar a ver si tienen comentarios, a la conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves. La conferencia se titula Fanatismo y Mitomanía y es una conferencia sumamente importante. Vamos a ver detalles del yo fanático, detalles del yo mitómano que nos van a servir para poder nosotros no caer en autoengaño o salir del autoengaño que nos encontramos ahora mismo. Porque estos yoes, aparte de constituir enfermedades de la mente, realmente nos sumen en un terrible autoengaño y nos impiden avanzar hacia cualquier camino interior. Entonces, bueno, esa conferencia el próximo jueves, fanatismo y mitomanía.